Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, querido alcalde, querida secretaria general de Cultura, querida Miriam, director de la editora regional, compañeros de corporación, coroneles, jefe superior de policía, a ver a quién veo más por aquí, querida, como no, Palmira, que es nuestra pregonera y que en breve pues, usará este atril seguro para deleitarnos e introducirnos en ese mundo maravilloso de la lectura. Queridos, como digo, cronistas, oficiales, escritores, bibliófilos, libreros, editores, impresores, también quería saludar a una escritora que mañana a la misma hora estará ella aquí dando una conferencia y que hoy ha querido estar acompañándonos. Ella ya así la sentimos, es de la casa, una escritora que vosotros queréis mucho, que es Paloma Sánchez Garnica. Muchas gracias por venir hoy, por acompañarnos y gracias a Manolo de corazón. Decía Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Por eso, este año les presentamos en la 38ª edición de la Feria del Libro de Badajoz un menú para todos los públicos. Libros que alimentan, que invitan a sentarnos, elegirlos, devorarlos. Una edición que este año, como ven, se presenta en un cartel diseñado por el diseñador de aquí, de Badajoz, Luis Fano, y que asemeja la literatura con la gastronomía. Unos libros acompañados de cuchillo y tenedor y que pretende ofrecer al lector una invitación a una mesa para probar el amplio menú literario que desde aquí y desde hoy les ofrecemos. Hoy, como digo, les ofrecemos la literatura como alimento del alma. Como dice el premio Nobel Mario Vargas Llosa, la ficción es el alimento del sentido crítico de los seres humanos. Si quieren, y yo creo que quieren todos los que aquí hoy nos acompañan, si quieren ser felices leyendo, la invitación que hoy desde aquí le hacemos está abierto para que se dejen seducir por nuestros postres literarios, nuestros aperitivos, preparados también con pasión, y platos fuertes aderezados con imaginación y que nos ofrecen, como les digo, ese menú literario. En general va a ser ese amor, esa pasión que nos va a llevar al paraíso, a ese paraíso que muchas veces también con Fran, el director de la editora, hablamos, ese paraíso libresco. Desde los tiempos más remotos, los escritores han sabido convertir en excelente el alimento para el alma, que es la literatura. El público, todos vosotros, podréis degustar estas palabras donde ya digo que son el alimento para el alma y los platos un viaje para la imaginación. Hoy inauguramos, será el alcalde quien lo inaugure, esta fiesta de las letras, la más importante de Extremadura, que todos los amantes del mundo de la cultura y de la lectura pues esperamos cada año y lo celebramos como si fuera único y especial. Este paseo de San Francisco se convierte un año más hasta el próximo domingo 19 de mayo en esta gran plaza de las letras, donde la literatura impregna cada rincón y cada espacio, donde los amantes de la lectura aprovecharemos, como os hemos hecho hace un momento, para pasear entre esas 40 casetas aquí distribuidas y hacer un hueco en nuestro estante, comprar aquel libro que nos llamó la atención, al que tocamos, incluso pudimos oler. Ese libro que entrará a formar parte de nuestra familia y tendrá un lugar destacado en nuestras casas. Hoy, como Borges, somos incapaces de imaginar un mundo sin libro y también, como anuncia en el título, ¿verdad, Palmira?, de su intervención, y hace un momento nos contaba nuestra pregonera, viviremos entre libros. Una oferta literaria que se completa con esa exposición bibliográfica que ha organizado la Unión de Bibliófilos Extremeños, que ha centrado este año esa temática en la frontera de papel. Es una unión, una visión a la literatura portuguesa de principios del siglo XX, de la mano, ya digo, de la Unión de Bibliófilos, a la que le agradecemos un año más su trabajo y el trabajo también de Antonio Sáez, ese coleccionista que nos ha ido presentando todas y cada una de las joyas bibliográficas que hoy se exponen y que se recogen en un catálogo que todos ustedes tienen a su disposición. Ya digo que es una manera, y así lo hemos querido hacer, de hacer Eurociudad a través de esa literatura y en el que la única frontera que ya no existe y no puede existir con nuestros vecinos portugueses, con ese país amigo, sea solo esa frontera de papel que en vez de alejarnos lo que hace es unirnos. También habrá otra exposición
que podrán ver en el archivo municipal y que les contará pues aquellas joyas bibliográficas, pero que lo hemos querido centrar en premios literarios. De aquí todos los que están recogidos en ese archivo desde 1595 a 1966. Junto a ellas, medio centenar, que tendremos a partir de mañana a primera hora, medio centenar de presentaciones, de libros, firmas por sus autores, conferencias, música y actividades dirigidas al público infantil, a los más de 6.000 niños que pasarán con visitas organizadas y con actividades hechas desde la Concejalía de Cultura. Ellos tendrán también esos rincones especiales con cuentacuentos, tesoros, música, o los jóvenes tendrán también poesía más cercana a través de raperos. Habrá talleres y concursos de poesía y narración, y no falta este año esa propuesta de la mano de la Fundación CB. Desde aquí también les damos las gracias y hemos podido compartir ese paseo con el presidente y con su director general, con nuestros queridos Emilios, en una apuesta arriesgada pero decidida para el público juvenil, en esa Casa de las Artes que ocupa un lugar destacado en nuestra feria. Hoy, ya les digo, les invitamos a probar las experiencias que ofrecemos en este menú literario. Pasen, entren y lean. Siéntase en nuestra mesa y disfruten. Muchas gracias. Querido jefe superior de policía, coronel jefe de la base aérea de Talavera y Ala 23, querido coronel jefe del regimiento Saboya, compañeros de corporación, querida Paloma, mi querida otra Paloma, Palmira, muy especialmente amantes del mundo de la literatura y de la cultura, que hoy nos reunimos aquí para escuchar a Palmira como pregona nuestra querida fiesta y feria de la cultura, que es la Feria del Libro de Badajoz en su 38ª edición. Especialmente bienvenidos a todos los que venís por motivos de cariño a Palmira desde Granja de Torrehermosa y que hoy nos acompañáis aquí. Bienvenidos a la ciudad de Badajoz. En su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa dijo: aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de La Salle de Cochabamba, en Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis contra las intrigas que amenazaban a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, o arrastrarme por las entrañas de París, convertido en Jean Valjean, con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Hablar de libros, hablar de literatura, de lectura, es hablar de magia, de sueño, de imaginación, de universos paralelos, de profundidades del alma, de lugares comunes, de diversiones espontáneas, de luchas titánicas. Dejen que me explique. Leer es como una transformación de los sentidos, que se multiplican por entender y proyectar cuando leemos, permitiéndonos explorar territorios que creíamos inexistentes, encontrando emociones nuevas, sintiendo la magia de lo imposible convirtiéndose en real. Porque nos hacemos partícipes de historias, bien en primera persona, bien como observadores privilegiados. Tal vez encontramos algo de ello en la película El lector, cuando el joven Michael Behr estrechaba unos lazos casi indestructibles con Hannah Smith, que le dobla en edad, analfabeta y con gravísimos cargos contra ella por su filonazismo. El paso de los años no romperá ni la relación ni los mundos que juntos descubrieron con las lecturas de todos aquellos libros que permitieron que él sintiera que es el amor y ella conociera más allá de su oscuridad. Leer es permitir que los sueños tengan formas, medidas, requiebros hasta el punto que sean sueños nuevos, diferentes, que se multiplican exponencialmente hasta construir escenarios donde nos sentimos más libres. Tal vez de eso hablaba Tierno Galván
cuando inaugurando las ferias del libro de Madrid siempre gritaba: más libros, más libres. Posiblemente es lo que pretendía el profesor Keating en el Club de los Poetas Muertos, acercándole a los alumnos lecturas emocionales y vivenciales desde una poesía que los animaba al compromiso con ellos mismos y sus ganas de volar. Leer es descubrir tesoros en las islas perdidas, en oasis en la mitad del desierto, en planetas de otras galaxias, en universos paralelos que, sentados a nuestro lado en el sofá o encima de nuestras mesillas de noche, crecen como majestuosos e inamovibles secuoyas que arraigan en nuestro interior para acompañarnos el resto de nuestras vidas. Algo así debió aprender el joven Azzo del sinuoso y sabio franciscano Guillermo de Baskerville, entre tantas charlas, tanto enigma, tanto libro, en aquella abadía benedictina del Nombre de la Rosa. Leer es encontrarnos a nosotros mismos, excavar sin saberlo, sin sentirlo, sin premeditación, en lo más hondo de nuestra alma y hallar claves que nos ayuden a explicar cómo somos y qué desearíamos ser. Para el paciente inglés y su cuidadora Hannah, los libros que encuentran en la biblioteca de la casa donde curan heridas servirán también para mitigar el dolor que atraviesa el alma. Leer es empatizar con quien ha puesto en nuestras manos lugares donde perdernos para encontrarnos y empatizar, al mismo tiempo con los cientos, miles o millones de personas que han disfrutado de esa esquina de la existencia donde todos hemos ido a parar para sentirnos vivos. Es lo que pretendía Jean Barry, descubriendo Nunca Jamás con Silvia y sus hijos. Con ello, imaginar generaciones enteras de lectores: Peter Pan, Campanilla, el Capitán Garcio y los niños perdidos. Leer es pura diversión, entretenimiento, horas que en tu rincón favorito, en medio del silencio más absoluto o animado por el ruido de la cafetería, de la playa o de los niños revoloteando por la casa, saboreas las palabras, una tras otra, llevándote de la mano hacia la eternidad o a través del tiempo. Como le sucede a medianoche en París al desilusionado guionista de Hollywood, que en una especie de hechizo realiza varios viajes al París de Belle Époque y conoce artistas que le inspiran como Picasso, Hemingway, Dalí o Fitzgerald, entre otros. Leer es también, por fortuna o por desgracia, que nunca se sabe lo que pueden deparar las páginas de un libro complicado o abandonado 1000 veces, una batalla contra una historia que no nos seduce. Lo dejamos, volvemos, lo dejamos de nuevo y un día decidimos que jamás volveremos a ese libro o que nunca más nos desharemos de él. Y es que los libros, como en Fahrenheit 451, pueden destacar revoluciones, aunque Ray Bradbury nos hará ver que para destruir la cultura y por tanto una civilización no es necesario quemar libros, bastará con que la gente deje de leerlos. O como en una librería, donde una sociedad pacata llega a pensar que los libros pueden provocar un movimiento sísmico que los destruya, cuando sabemos que es lo contrario. O que, por ejemplo, la Lolita de Nabokov no está al alcance de nuestros estereotipos morales. Los libros tienen esta servidumbre, esas maneras de hacernos caer plácidamente en la trampa, que aceptamos con gusto porque sentimos que en los libros también hay vida, también hay un mundo por conocer. Y de eso va la Feria del Libro que hoy inauguramos, en este primaveral atardecer, en este magnífico paseo de San Francisco, aquí en Badajoz, ciudad de cultura y literatura, de escritores y librerías, de poetas y narradores, de críticos y profesores. Pero aún no, tal vez aún un poco de agentes literarios. Tengo a mi lado a una mujer sorprendente porque vive rodeada permanentemente de libros y por tanto de historias y de universos. Una mujer que lee y lee mucho, más que todo, mucho más, que sabe intuir y entresacar lo extraordinario entre lo bueno y que sabe cómo juegan las palabras para alcanzar a los lectores. Palmira Márquez es agente literario y dirige una de las más prestigiosas agencias literarias del país, la Agencia Dos Pasos,
que representa a más de una cincuentena de autores y que ha escrito, junto a su amiga Silvia Grijalva, mujer profesional independiente, busca ensaladas para compartir, y mujer joven alternativa, busca platos vegetarianos, sin tofu, para compartir. Hoy está aquí por sus conocimientos sobre los libros y la literatura, por su trabajo como agente literaria. Por cierto, es la primera vez que tenemos de pregonero o de pregonera a alguien así, un agente literario. Pero también por escritora y por extremeña. Pero lo que más deseo decir de Palmira es que nació donde lo hicieron nuestros queridos Francisco Tejada Vizuete y José Miguel Santiago Castelo, en Granja de Torrehermosa, su pueblo. Estudió periodismo en Sevilla. Ahí empezó su carrera profesional trabajando en la radio, en gabinetes de prensa, luego en Asturias, en Madrid, y al fin la literatura la eligió. Y hoy nos acompaña para que esta Feria del Libro abra sus puertas con alguien de Badajoz que seguramente tendrá muchas palabras para compartir, o en versos de José Ángel Valente: el amor está en lo que tendemos. Puentes, palabras. Escuchemos las que nos tiene que a partir de ahora Palmira Márquez, con su amor a los libros y a Badajoz, que compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un auténtico placer haber tenido estos dos antecesores en este atril, a Paloma Morcillo y a nuestro alcalde, Francisco Javier Fragoso. Estoy verdaderamente agradecida y muy emocionada. O sea que espero estar a la altura, que no se me salte alguna lagrimilla, que tampoco pasaría absolutamente nada. Y bueno, para empezar, quería agradeceros a vosotros dos, concejala de Cultura, alcalde, también a familia y amigos que han venido desde lejos, desde mi pueblo, libreros, lectores, muchas gracias, buenas noches, gracias por acompañarme. De verdad que estoy muy feliz de estar aquí, verdaderamente honrada y muy emocionada. Hace unos meses recibí una llamada a mi teléfono. Mi interlocutora dijo que me llamaba desde el Ayuntamiento de Badajoz. Pensé, vaya, una multa de tráfico. Es lo primero que piensa uno cuando lo llaman de un ayuntamiento. No me dio mucho tiempo a disgustarme, porque al segundo la persona que estaba al otro lado del teléfono se presentó diciéndome que era Paloma Morcillo, concejala de Cultura, a la que había conocido además en la fiesta de Planeta, en la Feria del Libro de Madrid de hace un año, y que me llamaba porque habían acordado pedirme que fuera la pregonera de la Feria del Libro de Badajoz. Pocas llamadas, y lo digo de verdad con el corazón en la mano, me hicieron tan feliz. Me llenó de satisfacción sentirme un poquito profeta en mi tierra, mi Extremadura, a la que tanto adoro y a la que llevo siempre conmigo. Nací aquí, en esta ciudad, en Badajoz, hace casi 48 años. Aquí volvió a nacer mi padre hace poco más de un año, porque aquí lo intervino a corazón abierto uno de los mejores equipos de cirugía cardíaca que tenemos en España y probablemente en Europa, en el Hospital Infanta Cristina. Eso lo quiero poner en valor. Así que quiero agradecer a esta ciudad y a su ayuntamiento que pensaran en mí como merecedora de este honor, el honor que supone para mí estar esta noche frente a ustedes para pregonar esta Feria del Libro de Badajoz. Como diría mi queridísimo amigo Luis Eduardo Aute, es un soplo de alegría estar aquí con ustedes en el marco de esta 38ª Feria del Libro. Espero no decepcionarles, estar a la altura y que pasen ustedes un buen rato que yo sin duda no voy a olvidar nunca, se lo aseguro. Muchísimas gracias. He titulado mi pregón, como decía antes Paloma, Vivir entre libros. Así vivo, rodeada de libros. Así lo elegí y así me gusta vivir. No me imagino la vida sin ellos. Nos declaramos amor eterno hace mucho tiempo, cuando apenas era una niña que aprendía a leer.
Y aquí seguimos en una relación sólida, afianzada e inquebrantable. Nos amamos tanto que es una relación que va más allá de lo sentimental, de lo personal. Como no podemos vivir separados, hice del libro mi modo de vida, así que también es una relación profesional. Y no porque estemos siempre juntos surgen fricciones. No, todo lo contrario, cada día nos queremos más. Empecé a amar los libros, como digo, a edad temprana. Quizá influida por una abuela a la que disfruté poco, pero que se rodeó de libros, Graciana la maestra. Un abuelo y una madre que siempre me regalaban cuentos y que se empeñaban en inculcarme que había que leer por placer, que leyendo podía aprender y divertirme. Y por unos maestros, palabra que siempre me ha gustado más que la de profesor, que me dieron clase en el colegio de mi pueblo, mi querido Granja de Torrehermosa, y que me hicieron amar los libros por encima de muchas otras cosas. Si algo soy, es lectora. Así me gusta presentarme. Palmira Márquez, lectora. Qué mejor. Pero además trabajo en el sector del libro, el más importante de la industria cultural de nuestro país, como agente literaria, lectora y agente literaria. Puede que alguien se pregunte en qué consiste ese oficio. El agente literario quizás es el menos conocido de todos los trabajos de este sector. Pues bien, el agente literario es el que sabe identificar la calidad literaria de una obra. Es el que representa a los escritores con los que trabaja, el que defiende sus derechos e intereses, el que hace que sus libros sean publicados en su país, pero también en otros países, que sean traducidos a otros idiomas, que sean adaptados al cine, a la televisión, al teatro. En definitiva, el que vela, como digo, por sus intereses y el que intenta profesionalizarlo, es decir, que pueda vivir de lo que hace. Mi trabajo me ha permitido descubrir nuevos talentos, nuevas voces, ayudarles a que sean publicados y leídos, y eso, créanme, es muy gratificante, no tiene precio. Y me ha permitido rodearme de mis autores, que son también mis amigos, con los que me gusta compartir la vida. Esta tarde una de ellas me acompaña, Paloma Sánchez Garnica, a la que ustedes podrán escuchar mañana presentando su nueva y magnífica novela, La sospecha de Sofía, cuya lectura les recomiendo desde ya, porque se quedará siempre con ustedes como ella se quedó en mi vida ya para siempre. Siendo aún niña, descubrí que leyendo se vive más. Ya lo dijo Humberto Eco. Mirad qué frase tan bonita. Quien no lee, a los 70 años habrá vivido una sola vida, la propia. Quien lee habrá vivido 5.000 años. Estaba cuando Caín mató a Abel, cuando Renzo se casó con Lucía, cuando Leopardi admiraba el infinito, porque la lectura es la inmortalidad hacia atrás. ¡Qué frase tan espléndida! La lectura es la inmortalidad hacia atrás. Sí, leyendo se vive más, y ahora también sé que leyendo se vive mejor. Y esa niña que fui, soñaba mientras iba creciendo acompañada de lecturas que me fueron ayudando no solo en mi formación, sino a conformar también mi carácter. Y soñaba con vivir algún día de aquello que me hacía feliz, vivir con y de los libros. Y no hablo del sueño de ser escritor, que es algo que todos los lectores, los que devoramos libros, hemos soñado alguna vez, sino de poder dedicarme a algún oficio relacionado con la escritura o con la lectura. Eso me llevó al periodismo, una de las profesiones más hermosas y necesarias que existe, aunque en la actualidad no esté pasando por su mejor momento. Lo estudié en Sevilla con verdadera vocación y con devoción, diría yo, pero el desencanto también me vino pronto. Y la vida me puso en mi sitio, como decía antes Francisco Javier. Hizo del libro el centro de mi trabajo. Primero dirigiendo la comunicación de aquellas librerías del Grupo Prisa llamadas Crisol, a las que nunca agradeceré lo suficiente el haberme puesto en contacto con todos los actores del mundo del libro. Luego como comunicadora y gestora cultural, y más tarde como agente literaria, un oficio al que debo mucho, porque me ha dado la oportunidad de sentirme partícipe de la creación de muchos títulos. Y me ha regalado el poder conocer a gente extraordinaria, escritores con los que trabajo, y que se han convertido, como he dicho antes, en mis grandes amigos. Gracias a mi profesión he conocido de primera mano los entresijos de novelas que me han hecho emocionarme.
vivir intensamente otras vidas mientras las leía, conocer a los creadores, a los escritores que plasmaron sobre el papel historias que forman parte de nosotros. Como dijo Salinger, autor del Guardián entre el Centeno, lo que me maravilla de un libro es que cuando lo terminas desearías que quien lo escribió fuera muy amigo tuyo y pudieras llamarlo por teléfono siempre que te apeteciera. Pues esa frase he podido hacerla realidad gracias a mi trabajo. El sueño de aquella niña se ha visto cumplido. No recuerdo cuál fue exactamente el primer libro que leí y que hizo que continuara leyendo. Quizá no fuera solo uno, sino muchos títulos. Recuerdo que devoraba cuentos desde muy pequeña, luego vinieron los tebeos, los cómics. Muy pronto me atrapó el gusto por la lectura. Cómo disfrutaba leyendo los títulos de aquellas colecciones que están en la memoria de mi generación y de otras muchas anteriores y posteriores, como Los 5 de Enid Blyton, por ejemplo. Así llegué a la literatura con mayúsculas y empecé a adentrarme en libros que ya me convirtieron en la adicta en la lectura que soy. La isla del tesoro, de Stevenson, Los 3 mosqueteros, de Dumas, Robinson Crusoe, de Dafoe, las obras de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, las de Mark Twain, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, las de Dickens, David Copperfield, Oliver Twist, Cuento de Navidad. Luego llegó el instituto y esa obligación en la que se convirtió la lectura en los cursos de aquellos años para mí era una bendición, aunque podría ser muy crítica con el sistema educativo de nuestro país, porque me permitía seguir leyendo y leyendo, que era lo que a mí más me gustaba. Entonces me hice socia, y seguro que muchos de los que estáis aquí también lo fueron, de Círculo de Lectores, ¿verdad? En su momento nos proporcionó muchísimos puestos de trabajo en esta región y fue muy importante también para las zonas rurales que no teníamos la oportunidad de tener una librería cerca. El momento definitivo para tener la lectura inoculada de por vida se produjo cuando tenía 16 años. Una bronquitis me tuvo postrada en cama hasta bien entrado el verano. Fue un momento duro. Perdí meses de clase, no podía salir, con lo que supone para una jovencita de esa edad no poder salir. Y me salvó del tedio, el aburrimiento, la literatura y los libros. Viví esos meses leyendo con intensidad, literalmente. Nunca me aburrí porque los libros me acompañaron. Me leí durante la enfermedad El Quijote, en una edición que perteneció a mi abuela y que conservo como un tesoro. Y a pesar de estar enferma y sometida a un tratamiento duro para una chica de 16 años, ese periodo se convirtió en uno de los momentos más placenteros de aquella época. ¡Qué descubrimiento! La gran obra maestra de Cervantes. Después llegaron muchos libros que se quedaron para siempre en mi retina literaria. Y es que ciertamente hay libros que marcan de una manera definitiva nuestra vida. Si les preguntara a cada uno de ustedes cuál es su libro favorito, probablemente no sabrían decirme. Cuesta mucho trabajo elegir, ¿verdad? Pero ahí están 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, Relato de un náufrago de García Márquez, Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, que fue una de esas lecturas que hice de joven y que me marcó profundamente. Las sonatas de Valle Inclán, que las disfruté y de qué manera. Y toda la literatura del siglo XIX, con Cumbres borrascosas de Emily Bronte, que probablemente es el libro que más veces he leído en mi vida, y mi admirada y adorada Jane Austen. Tantos y tantos autores como Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín, Germán Melville, Stendhal, Truman Capote, interminable. Los libros nos dan tanto. Richard Ford lo dijo sobre el cuento, palabra que con su permiso sustituyo en esta frase por la del libro. Atienden a qué frase tan espléndida también. El libro le da a la vida de cada lector lo que a cada lector le falta en su vida. Maravilloso. Navegar por el océano de los libros es de los mayores placeres que tenemos a nuestro alcance. Y es que el rasgo esencial de la literatura es que nos hace imaginar lo que significa ser otro ser humano distinto al que somos. Si los libros, si la literatura no sirviera más que para eso, ya estaría justificado su lugar en el mundo. Los buenos lectores establecen un criterio práctico dividiendo los libros en dos clases: los que no vale la pena terminar y los que deseará releer en el futuro, porque la literatura no podrá servir para nada. Sin embargo, para quien la disfruta, como dijo Proust,
es la verdadera vida. Hago aquí un paréntesis para beber un poquito de agua. Por eso me entristece pensar en aquellos que no leen, porque no saben lo que se pierde. Y me entristece saber que mi país tiene uno de los índices de lectura más bajos de Europa, aunque parece que en los 2 últimos años estamos asistiendo a una pequeñita recuperación. Según el informe sobre el sector editorial español, en el año 2017, realizado por la Federación del Gremio de Editores de España, un 60% de la población mayor de 14 años lee libros en su tiempo libre, 7 puntos por encima de hace 10 años. La gran mayoría, 8 de cada 10, se reconocen lectores frecuentes, aumentando principalmente los lectores que leen todos o casi todos los días. Las mujeres presentan un mayor porcentaje de lectoras de libros en tiempo libre que los hombres, en todos los grupos de edad y nivel formativo. Son ellas, somos nosotras, las que consumimos más cultura en cualquiera de sus formatos. Somos las que más libros compramos. Según las estadísticas, las que más leemos, las que más vamos al cine, las que más vamos al teatro. Madrid, Navarra y País Vasco son las 3 comunidades con un mayor número de lectores en libros en tiempo libre. Andalucía, Canarias y Extremadura siguen siendo las autonomías que obtienen porcentajes más bajos. Queridos paisanos, esto hay que arreglarlo, ¿eh? Entristece también comprobar cómo en los últimos años, aunque últimamente, como digo, hay razones para ser un poquito optimistas, han ido cerrando librerías y desapareciendo libreros esenciales en muchas de nuestras ciudades. Ese librero que es el mejor de los prescriptores, el que te lleva de la mano entre esa inmensidad de historias y te recomienda aquello que se ajusta o a veces no, pero qué maravilla es dejarse llevar con lo que estás buscando. Ese librero que es un recetador de libros. Y es que la literatura, la cultura en general, es lo único que nos salva. Debería ser tan necesaria en el ser humano como comer. Hablando de cierres de librerías, y ya que estamos en una feria del libro tan importante, quiero hacer desde este humilde pregón un homenaje a Portadores de Sueños, en Zaragoza, librería que ha echado el cierre tras 14 años de ingente actividad cultural. Desde 2008, la industria editorial ha sufrido el azote de la crisis económica, la piratería y otras formas de ocio. Las pantallas, no me lo negarán, nos han colonizado a todos. Es verdad que vivimos en un país en el que la lectura, por desgracia, no es una necesidad. Para muchos, mayor desgracia aún, es un lujo, porque cuando el bolsillo no está boyante, se deja de comprar libros y, por ende, se deja de leer. Es verdad. En este aspecto no somos Francia ni somos Alemania. Si sumamos la piratería, que ha hecho estragos en nuestra industria cultural, ahí tenemos sectores a los que hizo tanto daño como la música y el cine, y el desembarco de otras formas de ocio en forma de pantallas, como digo, han hecho que este sector, el sector del libro, descendiera algo más del 40% desde 2008, un terrible 40%. Los que piratean impunemente tendrían que pensar seriamente las consecuencias. Un libro tiene derechos de autor, tiene propiedad intelectual, pertenece al autor que lo ha escrito y que vive de ello, puesto que ser escritor es un oficio. La gente que escribe vive o pretende hacerlo de su trabajo, igual que el médico, el pescadero o el fontanero. Viven también del suyo. Pero además origina un tremendo daño que se hace a una industria que crea muchos puestos de trabajo. Detrás del libro, además del escritor, del editor y los libreros, hay muchos oficios, muchos puestos de trabajo directos e indirectos que peligran ante la salvajada que supone la piratería. Agentes literarios, correctores, maquetistas, ilustradores, traductores, fotógrafos, documentalistas, impresores, distribuidores, transportistas, periodistas, porque muchos han visto también peligrar su trabajo por la crisis económica y la crisis de los medios de comunicación y que han terminado trabajando en los departamentos de prensa de las editoriales, publicistas, en fin, mucha gente que ve su puesto de trabajo peligrar por el temido delito del pirateo. Piensen, a nadie, más allá de que sea un ladrón, se le ocurriría ir a una tienda y salir con las bolsas por la puerta sin pagar.
Si lo hiciésemos, eso sería robar. Pues cada vez que alguien se descarga ilegalmente un libro, una película, una canción, un videojuego, eso es lo que hace, robar. La piratería digital en España descendió un 6% en 2007, pero subió, fíjense, en videojuegos y libros, que experimentan una subida del 8,2% y del 12% respectivamente, según revela el informe del Observatorio de la Piratería y Ámbitos de Consumo de Contenidos Digitales. Atención a las cifras. La piratería anualmente hace perder al sector del libro unos 200 millones de euros. Y los accesos ilegales impiden crear más de 20.000 nuevos puestos de trabajo. El sector calcula que un 22% de los lectores digitales no pasa por caja. Un 22%. Datos que no extrañan si se tiene en cuenta que en España, y atención también a esta cifra, se dedica un promedio de 4 horas diarias a ver la televisión y 13 minutos a leer. En los últimos 8 años, los lectores de libros en formato digital han pasado de un 5,3% en 2010 al 28,7% en 2008. Pero claro, de ese 28,7%, la gran mayoría, el 85%, lee libros pirateados. Es fundamental y responsabilidad de todos, y antes lo comentaba con el señor alcalde, porque sé que tienen una actividad maravillosa ahí fuera para fomentar la literatura y la lectura entre los más jóvenes. Es fomentar la lectura entre niños y adolescentes y educarles poniendo en el valor el libro y la lectura. En 3 de cada 4 hogares con menores de 6 años se lee a estos niños. El 75% de los padres declara leer de forma habitual a sus hijos. Sin embargo, la media de lectura ha descendido y, como he dicho antes, ha bajado 3 horas semanales. Entre los 6 y los 9 años, un 85% de los niños lee habitualmente libros no de texto, aunque, insisto, la media de horas de lectura, y no me cansaré de repetirlo, se reduce a menos de 3 horas semanales. A partir de los 10 años, la lectura ocupa un papel protagonista pero se observa una disminución conforme se avanza la mayoría de edad. Entre los 10 y los 14 años, el 71% aún no lectores frecuentes de libros en su tiempo, lectores frecuentes de libros en su tiempo libre, mientras que entre los 15 y los 18 años la proporción baja al 45%. Es esa peligrosa edad para la lectura, la de los 15 a los 18 años, donde lo que más leen que es páginas web, internet y redes sociales. A partir de esos 15 años también se observa un menor uso de la biblioteca, cuya existencia todos deberíamos defender. Ya lo dijo Borges, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Pues sí, a partir de los 15 años, los jóvenes hacen un menor uso de ella como lugar de lectura o para obtener libros, y aquellos que acuden van principalmente a estudiar. A esta edad se reduce también el papel del libro como regalo y la participación en actividades relacionadas con la lectura en el centro de estudios. No podemos negarlo. Las redes sociales nos han restado a todos horas de lectura y también de relacionarnos entre nosotros. Y por eso, y eso, no me negarán, es un peligro si no lo gestionamos bien. Eso sí, a pesar de estos datos, los jóvenes siguen pensando que la lectura es una actividad que contribuye a tener una actitud más abierta y tolerante, que es una actividad emocionante y estimulante y que ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Esto dicen los informes del gremio de editores y eso me gustaría a mí creer. Les ofrezco algunos datos más. Según el informe sobre el sector editorial español en el año 2017, realizado por la Federación del Gremio de Editores de España, la industria editorial española mueve anualmente 2.300 millones de euros, cifra que se mantiene respecto a 2016. Da empleo directo a 12.500 personas en España y el precio medio por ejemplar se redujo hasta los 14,66 euros. Por cierto, no digamos que el libro es caro, por favor. Es el más barato de todos los ocios y seguro el que más nos aporta. Uno va a un concierto en el que puede gastar una media de 80 euros por entrada y se va a casa con el recuerdo y la satisfacción de haberlo disfrutado si ha tenido la suerte de que sea así, claro.
Sin embargo, con el libro, además de entretener, se aprende, y con la lectura habitual se formarán personas imaginativas y con mayor criterio, y encima se lo lleva uno consigo a casa para consultarlo cuando quiera. El libro es un objeto que te acompaña, probablemente el objeto más perfecto que haya inventado el ser humano. ¿Caro el libro? No, un libro nunca es caro. En nuestro país, el sector editó en 2018 más de 87.000 títulos, con una tirada media de 2.700 ejemplares por título. Repito, una tirada media de 2.700 ejemplares por título. Una cifra muy alta en títulos publicados para un país que no es de los que más leen y con una tirada ínfima de ejemplares por título. Recientemente, en una entrevista concedida a Miguel Munarriz, que nos acompaña aquí esta tarde, para Zenda Libros, Ida Vitale, la Premio Cervantes 2018, una joven de 95 años que hace honor a su apellido con una vitalidad envidiable, decía: en el momento en el que se edita más es cuando la gente lee menos o con menos filtro. Y tiene mucha razón. Hace 2 años se vendieron 160 millones de ejemplares, un tímido, como decía antes, 0,6% más que en 2016. El género más vendido, ya lo saben ustedes, sigue siendo la novela, seguido por la literatura infantil y juvenil y el ensayo. El Gremio de Libreros de Madrid realizó el último mapa de librerías, ahora que estamos en este entorno tan extraordinario, con tantas librerías ahí fuera en este paseo de San Francisco. Decía que el Gremio de Libreros de Madrid realizó el último mapa de librerías en España en 2016 y está formado por 4.000 librerías independientes. Hay 4.000 librerías independientes en nuestro país, que supone un incremento con respecto a 2015 del 3,7%. Tenemos una media de casi 9 librerías independientes por cada 100.000 habitantes. A mí me parecen muy pocas, créanme. Y en general, la mayor densidad de librerías pues está en el norte de España, que es, como he dicho antes, donde más se lee. Después de la fuerte caída de las ventas en 2008, en más de ese 40% nos mantenemos ahí, y como está la cosa, cualquier subida, por pequeñita que sea, sería un buen dato para el sector, que ha asumido además que ya nada volverá a ser como antes. En los últimos años, algunos escritores han llegado a preguntarse para qué seguir escribiendo, teniendo en cuenta que sus libros no llegan a los lectores de la manera que a ellos les gustaría, o incluso que les gustaría, por supuesto, al sector. Para los que amamos la literatura, y seguramente que aquí hay muchísimos amantes de la literatura, estarán pensando lo mismo que yo, porque necesitamos seguir leyendo, necesitamos seguir oyendo historias, necesitamos que nos sigan contando buenas historias. Pero en el mundo en el que vivimos, entiendo que esos escritores se cuestionen su oficio, porque vivimos en un mundo en el que la literatura cuenta cada vez menos. Y eso no nos lo podemos permitir, porque eso es cancerígeno para la salud intelectual y cultural de un país. Pero también, como he tratado de explicarles esta noche con estos datos, para su economía. Rodéense de libros, déjense arropar por ellos, vivan con ellos. Dicen que el gran escritor italiano Umberto Eco, al que vuelvo a traer aquí esta noche, tenía una enorme biblioteca que superaba los 30.000 títulos. Según se cuenta, los visitantes que iban a verlo, ante esa impresionante colección, no podían evitar preguntarle a Eco cuántos de esos libros había leído. Eco respondía orgulloso que no había leído la mayoría, claro, pero que esos libros no leídos no son menos valiosos que los leídos, sino que constituyen un tesoro, un cúmulo de posibilidades, una celebración de lo que aún no sabemos. Lo entiendo perfectamente. Así vivo yo, entre libros, y supone una felicidad indescriptible saber que ahí al lado hay una biblioteca llena de libros que te están esperando para abrazarte. Es un antídoto contra la soledad, el aburrimiento y la ignorancia. Por eso, incentivar el placer por la lectura a una edad temprana y fortalecer el vínculo con los libros debería ser una asignatura obligatoria para todos, familias e instituciones. Lo mismo que es un deber de la Administración luchar contra la piratería con una legislación contundente. Porque un país que lee es un país culto,
que sueña, que reduce sus agujeros negros, que se desarrolla, que crece y que evitará que la vulgaridad y la falta de criterio devasten el intelecto y la cultura. En definitiva, un país que no lee, que no cuida su cultura, es un país herido de muerte. Debemos poner en valor también la educación, que es lo único que puede derrotar las grandes lacras. Desde aquí, y si me lo permiten, abogo por un gran pacto de Estado por la educación. Espero que hayan sentido al escucharme al menos la mitad del disfrute que ha supuesto para mí contarles. ¡Feliz feria! Compren y regalen libros. Visiten las librerías y las bibliotecas. Mimen a sus libreros. Y lean mucho, déjense acompañar por los libros, porque leyendo se vive más y seguramente mejor. Y una cosa más, no lo olviden, los libros tienen el poder de reunir a la gente y eso siempre es muy enriquecedor. Muchísimas gracias.